Antes de entrar al versículo 20, debemos entender que desde la entronización de Roma como el nuevo rey del norte, o sea, desde el versículo 16 que hemos visto en adelante, ya no hay más cambio del rey del norte, siempre va a ser Roma el rey del norte, hasta el fin de la historia humana. Puede ser Roma imperial, puede ser Roma papal, o puede ser Roma papal en su último intento de dominar al mundo, pero siempre es Roma. La cuarta bestia, son solo 4 bestias, no hay una quinta. El cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia y esto es paralelo. Así que esa bestia espantosa que hemos estudiado antes, que tiene 10 cuernos, de donde sale el cuerno pequeño, pues es Roma. Y Roma va a llegar hasta el fin. El cuerno pequeño va a ser destruido por el juez que le quitará su dominio. Así que ya hemos visto esto y hemos visto las distintas fases de Roma. Ahora, el rey del sur todavía se menciona en 3 versículos más aquí adelante. Pero nunca más el rey del sur va a vencer. Escuchen bien esto, de aquí en adelante, y recién estamos en el versículo 20 y vamos a llegar hasta el versículo 45 en el capítulo 11, nunca más el rey del sur vuelve a levantarse. Siempre es vencido por el rey del norte. En el versículo 20 encontramos ahora lo siguiente. Y se levantará en su lugar. En su lugar quiere decir en lugar de Julio César, el emperador romano, uno que hará pasar un cobrador de tribunos o de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Así dice el versículo 20. ¿Quién fue aquel cobrador de tributos que se levantó en lugar de Julio César? Fue Octavio, sobrino nieto de Julio César, quien llegó a ser Augusto César. Se llamaba Octavio, pero tomó el gobierno con el nombre de Augusto César. El primer oficialmente emperador romano. Hasta entonces habían sido generales, presidentes del Senado, triunvirato y un dictador que era Julio César. Pero Augusto César realmente es el primer emperador romano en todas las de la ley. Y la historia nos relata que hubo un tipo de gobierno, como ya vimos, llamado triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépido. Se habían unido para vengar la muerte de Julio César. A la muerte de Marco Antonio y Lépido, Octavio llegó a ser el soberano supremo de Roma. Con él Roma entró en su fase imperial cuando el gobierno republicano y el Senado le cedieron el puesto. Escuchen bien, Roma primero funcionó como república, por eso tenía senadores que escogían al presidente del Senado, así como funcionan los Estados Unidos. Pero de ahí en adelante se acabó la fase de Roma república para pasar a Roma imperio. Roma imperio, con Augusto César. Dice aquí, este versículo 20 menciona, hará pasar un cobrador de tributos por la gloria de su reino. El momento y la manera en la cual Augusto César reinó realmente pueden ser considerados el momento más glorioso de la historia de Roma. En el pináculo de su grandeza. Después de haber conquistado Roma, todo el antiguo imperio griego, en la hora más esplendorosa de Roma, que vivía en una época de paz, de justicia, de disciplina, el deseo del saber, como también el refreno del lujo. Augusto César fue uno de los mejores emperadores.
Y la expresión la gloria de su reino encierra también una alusión a la tierra gloriosa de Canaán, porque Roma también la había conquistado, como ya vimos. Y fue en ese lugar donde el cobrador de tributos mencionado en el versículo tuvo una implicación muy significativa con respecto a la historia de los israelitas. Recuerden todo lo que estaba profetizado que vendría sobre el pueblo hebreo, que iba a ser perseguido. En este momento glorioso de la historia romana, Augusto César es el famoso emperador que decreta el empadronamiento y llega a ser el primer censo del Imperio Romano. El objetivo era establecer la cantidad de habitantes de cada parte del reino con el propósito de recolectar los impuestos de cada uno. Roma fue el primer imperio que establece impuestos individuales por persona. Hoy en día lo tenemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Cada persona tiene que sacar un número de Social Security. Y el Social Security es para que pueda pagar los impuestos que le corresponde. Así hizo Augusto César con él la orden de empadronarse. Les da un documento que muestran que son ciudadanos del Imperio Romano, pero de esa manera los puede taxar, les puede cobrar los impuestos. Por eso se lo conoce a Augusto César como el cobrador de impuestos en todo el Imperio Romano. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, ya lo leímos, ¿verdad? Pero ahí está la historia de Augusto César y está mencionado por nombre. Lucas, en el capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Dice el versículo 2, este fue el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y claro, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había ya lugar para ellos en el mesón. Y ese niño que nació, pues le pusieron por nombre Jesús. Así se cumple la profecía del profeta Miqueas, que había dicho: pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser nombrada entre los pueblos de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, Augusto César en Roma da la orden de empadronarse. Y ahora todos los ciudadanos del Imperio Romano, todas las provincias, tienen que cumplir la orden del censo. Y eso lo usó Dios para que Jesús naciera en Belén, porque la familia vivía en Nazaret, al norte. Pero la profecía decía que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Eso decía el profeta. Y claro, no les quedó otra que viajar a Belén, y ella estaba embarazada y el niño nace en Belén. Ahora, los tributos e impuestos que fueron recolectados en esa época representaban una cuarta parte de la renta anual de los ciudadanos del Imperio Romano. Pónganse a pensar, una cuarta parte de todo lo que ganaban las personas iba para el Imperio Romano. Estados Unidos tiene casi una tercera parte de lo que uno gana se va de impuestos, casi una tercera parte. Entre una cuarta y una tercera parte, o sea que es muy parecido a lo que hizo Augusto César, lo que está haciendo este país con sus ciudadanos al cobrarse los impuestos individuales. En la Biblia se les llamaba
a los encargados de recolectar esos impuestos o tributos, los publicanos. Y los hebreos, que eran un pueblo sometido a Roma, consideraban a los publicanos con desprecio, porque servían a su amo, Roma. Eran judíos, pero trabajaban para el imperio romano y le quitaban los impuestos a los mismos judíos para dárselo al imperio romano. Por eso los publicanos eran odiados en la época de Cristo. El versículo termina diciendo que el cobrador de impuestos sería quebrantado en pocos días, aunque dice, y estamos de vuelta en Daniel, en el capítulo 11, ¿ok? Estamos en el versículo 20. Dice, en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Sucedió unos pocos años después, Augusto César, quien inició la famosa Pax Romana, la paz en todo el imperio, murió pacíficamente, tal como Dios lo había predicho de antemano, a los 76 años de edad, en su cama a causa de una enfermedad. Y la historia lo describe así, en la historia de la humanidad de Durant, en la página 375. Augusto murió tranquilamente en su casa de retiro el año 14 después de Cristo, recitando el epílogo con el que solían concluir las comedias romanas. Si he presentado bien mi papel, batid las palmas y despedidme con aplausos. Fue lo último que dijo y murió, como terminaban las óperas romanas. Eso nos lleva al versículo 21. Dice el versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Quién es el que toma el lugar de Augusto César como segundo emperador del imperio romano? También este hombre está mencionado en la Biblia por nombre y también tuvo mucho que ver con la vida de Cristo Jesús. El que toma el lugar de Augusto César, al cual no le darán honra de su reino, es el despreciable Tiberio César. Ahora, la historia nos revela que era un hombre sanguinario, sádico, cruel, que incluso hizo asesinar a muchos de sus antiguos amigos. Este Tiberio César está mencionado en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3. O sea que Cristo nació bajo el imperio de Augusto César, el cobrador de impuestos, y fue bautizado, desarrolló su ministerio público de 3 años y medio bajo el imperio de Tiberio César, y fue Tiberio César el emperador que está gobernando cuando Cristo fue crucificado. San Lucas capítulo 3 lo menciona por nombre. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Ok? Este es el hombre despreciable al cual no darán la honra. Si quieren saber cuán despreciable era este hombre, miren lo que dice el historiador de la historia universal, el autor César Cantú, en el volumen 12 de Historia Universal, en la página 45, dice así: Tiberio realizaba excesos que no pueden describirse, porque superan a todo lo imaginable. Acabó por derribar las murallas que Augusto había dejado al despotismo. Acostumbró al Senado y al pueblo a someterse dócilmente a los caprichos más absurdos del señor de Roma, el emperador. Extinguió los sentimientos que constituyen la dignidad del hombre y los ciudadanos. Pervirtió la conciencia pública, única que a falta de otro apoyo sostiene y reanima a los estados, e inmolando a los mejores ciudadanos, asesinándolos,
deshonrando a los que dejaba con vida y haciendo ver que el Senado y el pueblo debían llevar su bajeza y su miedo hasta el punto de adorar al mismo tiempo que los ultrajaba y les daba muerte, probó que no existe ya ninguna fuerza moral y que la fuerza material lo podía todo. Ese fue Tiberio César. Por eso la Biblia menciona un hombre despreciable, un hombre despreciable. Tiberio no estaba en la sucesión del reino, pues era tan solo hijastro de Augusto César, hijo de Livia, de la tercera esposa de Augusto César. Nadie tenía respeto por Tiberio, quien realmente no merecía el trono. Augusto detestaba a ese hijastro, aunque lo había adoptado formalmente por la madre que le exigió. Pero no lo quería por lo malo que era, los defectos de su personalidad, y él no quería que este hijo llegara a ser el próximo César, emperador romano. Pero el versículo termina diciendo acerca de la ascensión de Tiberio César al trono: vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este término sin avisos era como una sorpresa inesperada, que ese hombre vil, que ni siquiera su padrastro lo quería en el trono, pudiera llegar al trono de Roma. Fue por una serie de circunstancias desfavorables que se le otorgó a Tiberio el reino romano. La muerte de los demás posibles sucesores de Augusto, quienes eran su sobrino, 2 nietos, un yerno y otro hijastro, que se le otorgó el reino de mala gana. O sea, todos los descendientes de Augusto César estaban muertos. Él no tuvo hijos propios, tenía hijastros, que eran hijos de sus esposas que él tuvo. Pero todos esos murieron y finalmente le cayó a Tiberio César el ser el próximo emperador. Tiberio llega a reinar a los 55 años de edad y fue un reinado aterrador. ¿De qué manera tomó el reino? Con halagos, como dice aquí. Tomará el reino con halagos. La enciclopedia británica dice: Tiberio manipuló al Senado y no permitió que éste lo nombrara emperador hasta transcurrido casi un mes después de la muerte de Augusto César. Argumentó ante el Senado que nadie sino Augusto era capaz de llevar la carga de gobernar el imperio romano, y solicitó a los senadores que establecieran la república y confirmaran esa autoridad a un grupo de hombres más bien que a uno solo. Fíjense qué interesante. Les dice: nadie va a ser como Augusto César. Yo no puedo gobernar como él gobernaba. Mejor vuelvan a establecer la república y que sea el Senado que gobierne el imperio. El historiador Will Durant, Historia Universal, dice: no atreviéndose a tomarle la palabra del Senado, estuvo cambiando con él cumplidos y elogios hasta que finalmente él les decía: no, gobiernen ustedes. Y ellos le decían: no, necesitamos un emperador. Y él los elogiaba a los senadores: ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Y así, con puros elogios y halagos, finalmente aceptó el mando. La comedia fue bien representada por ambas partes. Tiberio deseaba ser el emperador, pues de lo contrario hubiera encontrado algún procedimiento para eludirlo. El Senado le tenía miedo porque era despreciable y ni siquiera su padrastro lo quería, había dicho que no lo quería en el trono. El Senado lo odiaba, pero se resistía a restablecer una república como la antigua que habían tenido en asambleas teóricamente soberanas. Así que no querían volver a la república, querían tener un emperador, pero al mismo tiempo le tenían miedo a este hombre. De esa manera, Tiberio llegó a ser emperador del Imperio Romano por halagos, exactamente como Dios lo dijo más de 500 años antes que esto sucediera. Versículo 22, rápidamente. Las fuerzas enemigas
dice el versículo 22, serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ahora aquí llegamos a un punto muy importante. El versículo 22 divide antes de Cristo y después de Cristo. Esta es la muerte del príncipe del pacto. Y justamente sucede bajo Tiberio César. La primera parte de este versículo describe las victorias militares de Tiberio César, quien se convirtió en uno de los más grandes generales de Roma. La historia cuenta las campañas que realizó en Pamonia, en Ilírico, en Recia, en Germania, además de las represalias salvajes, como por ejemplo la aniquilación de una rebelión provincial. De esta manera, dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como una inundación de agua, serán del todo destruidos, exactamente como hizo Tiberio César. Destruyó totalmente a sus enemigos. Además, instigaba la guerra civil para impedir la unificación de las tribus en Germania. Tras la muerte del hijo de Tiberio, la calidad de su gobierno declinó y su reinado terminó en terror. Pero el versículo 11, lo más importante que menciona es, junto con el príncipe del pacto, serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Ok? Tomando en cuenta que Daniel 11 tiene solamente 45 versículos, este pasaje llega a estar exactamente en la mitad del capítulo 11. ¿Y qué verdad encierra el centro de aquel libro de la verdad? Recuerden que Jesús le había dicho a Daniel, te voy a mostrar lo que va a venir a tu pueblo en el futuro. Y justamente en la mitad, en el centro mismo del capítulo 11, encontramos la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuevamente, miren cómo termina, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Así que todos los enemigos de Tiberio fueron salvajemente destruidos, pero también terminó con la muerte del príncipe del pacto. Durante el reinado de Tiberio César, quien es recordado como un hombre excéntrico, recluido, sombrío, muy malo, despreciable por todo lo que hizo, Jesucristo fue crucificado en el año 31. Así que recuerden que los romanos, según el versículo 14 que habíamos estudiado en la última conferencia, eran los disipadores o quebrantadores del pueblo de Dios. Y es interesante que fue Tiberio César el que amplió la ley de lesa para penalizar, además de actos sediciosos, el empleo de términos difamatorios contra su persona. Fue Tiberio César el que estableció esa ley. Y vean qué interesante. ¿Qué usaron los judíos? Si tú no lo enjuicias y no le quitas la vida, no eres amigo del César. ¿Se acuerdan? Que usaron los judíos en el argumento con Poncio Pilato, si tú lo dejas ir suelto a no eres amigo del César. Justamente fue Tiberio César el que puso esa ley, que cualquiera que hiciera algo en contra de él, le costaba la vida. Así que ahí vemos otro ejemplo de cómo la profecía se cumple exactamente. Bien, Tiberio, el vil, cuya vida fue marcada por la tiranía, la hipocresía, la embriaguez, murió finalmente de una manera trágica durante una sublevación, pues fue sofocado con almohadas por sus propios hombres
y para ser más preciso, por Macro, el prefecto del pretorio. La misma gente de él lo ahogaron, le quitaron la respiración a través de almohadas porque estaban cansados de su manera de ser. Bien, vamos a tener que ir terminando y no quería llegar por lo menos a la última fase de Roma. Versículo 23. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Ahora, este versículo nos regresa nuevamente al principio de la historia romana. Está hablando ahora en general de Roma. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Es una retrospectiva a las campañas de Roma. En esta retrospectiva, el surgimiento de Roma como potencia final, se aumentan una serie de detalles del versículo 23 en adelante. Pero ahora nos va a decir qué es lo que le pasará al pueblo de Dios. Israel estaba bajo constante ataque y opresión de Siria. Para conseguir protección, solicita ayuda a los romanos enviando una embajada a Roma. De esta manera, Israel entra en una liga de amistad y confederación con Roma, formando un pacto. Por eso dice, después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. El historiador Flavio Josefo, que escribe el libro Antigüedades Judías, en el libro 12, dice lo siguiente acerca de este pacto entre Israel y Roma, que fue redactado en los siguientes términos. El decreto del Senado acerca de una liga de ayuda y amistad con la nación de judíos. Así se titula esta sección de Flavio Josefo. No será lícito para cualquiera que esté sujeto a los romanos hacer guerra a la nación de los judíos sin ayudar a los que la hagan, sea mandándoles grano, barcos o dinero. Y ahí sigue explicando todo cómo Roma iba a defender a Israel e Israel le prometía lealtad a Roma. Así que el versículo dice, después del pacto, engañará y subirá. Y aquí Dios ya nos pone inmediatamente un preaviso de lo que Roma hará, revelando su verdadero carácter engañoso. Hizo un pacto con Israel, pero no lo cumplió, sino que salió siendo engañador. Así lo decía el versículo. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Okay? La ciudad de Jerusalén iba a ser consumida. Y eso es exactamente lo que sucedió. El templo fueron destruidos junto con la ciudad de Jerusalén en el año 70 y más de 1 millón de judíos murieron en la masacre. Muchos fueron crucificados por los romanos fuera de la ciudad. Y eso de que saldrá vencedor con poca gente es que en aquel tiempo, cuando los romanos hicieron los primeros tratados con los judíos, todavía eran poca gente. Pero ese pueblo pequeño, comparado con lo que llegó a ser después, salió vencedor con engaño y astucia. Fue de esa manera que los romanos se elevaron paulatinamente hasta llegar a ser dueños del mundo, del imperio. Versículo 24. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Aquí está hablando de la provincia de Judea. Estando la provincia en paz y en abundancia, dice. Lo que este versículo describe es la conquista de la tierra gloriosa sin derramamiento de sangre, sino mediante los pactos políticos que hizo Roma con Israel. Roma utilizó esta estrategia de conquista. Lo mismo que había hecho con Egipto,
lo mismo que hizo con Siria, ahora lo hace con Israel. Hace pactos. Los reinos anteriores, los imperios anteriores, todos destruían, peleaban y vencían. Roma tiene la famosa ley romana y trabaja a través de concordatos, de pactos. No ha cambiado nada Roma, sigue siendo lo mismo. Todavía Roma sigue haciendo pactos y concordatos con las naciones hasta el día de hoy. El obispo de Roma sigue trabajando de la misma manera con la política. En el caso de Roma, logró casi todas sus conquistas a través de pactos con las naciones, usando la política y una serie de pactos engañosos. Recuerden que de haber hecho el pacto, decía el versículo antes, luego engañó y no cumplió con el pacto. El pacto con los judíos no lo cumplió. Hizo pacto con los egipcios de proteger al rey Ptolomeo y a su hermana Cleopatra y no lo cumplió. Eso lo que quiere decir que salió vencedor con poca gente, porque no necesitó ni los ejércitos para poder vencer. Roma destruyó muchísimo, pero los lugares principales del imperio griego los tomó a través de asuntos diplomáticos o políticos, estando la provincia en paz y seguridad. ¿Okay? Y por cierto, esto que dice aquí de que con poca gente nos recuerda al cuerno pequeño, que era pequeñito, pero también logró dominar al mundo con una población tan pequeña. Y el versículo termina diciendo: botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados. Ustedes recuerdan hasta en la muerte de Cristo, ¿verdad? Que los soldados se repartieron las ropas. Siempre en todas las conquistas romanas repartía los botines y los despojos a los soldados de su ejército. Así que aquí lo encontramos también. Y Roma papal sigue haciendo lo mismo. Reparte despojos. Por ejemplo, en las cruzadas, las famosas cruzadas que se hicieron por el obispo de Roma, ¿verdad? Por orden del obispo de Roma, los cruzados se repartían los botines entre sí. O sea, sigue el mismo principio de la Roma pagana, la Roma papal. Y la última partecita del versículo dice: y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Termino con esto porque se nos ha ido el tiempo. ¿Qué quiere decir un tiempo? Dice el versículo: contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. La fortaleza aquí tiene que ver con las colinas de Roma. Se conoce como la ciudad de las 7 colinas, y sus designios con hacer su voluntad. Y esto por un tiempo. Miren, así como Roma cristiana papal tuvo un tiempo determinado para gobernar, que fueron tiempos y medio tiempo, 42 meses, también Roma pagana o imperial tuvo un tiempo profético asignado por Dios. Y sabemos que un tiempo en profecía equivale a un año. Y un año tiene, según el calendario hebreo, 360 días. Quiere decir que un año los convertimos en 360 días, y esos 360 días simbólicamente se convierten en 360 años. ¿Ok? Aquí tienen ahora lo que esto significa, y vamos a ver el próximo diagrama que aparece allí en la página 272. Este tiempo comienza con la batalla de Accio, en donde Roma
toma la ciudad de Roma. Ahora, cuando digo Roma, me refiero al Imperio Romano, pero realmente la ciudad de Roma llega a ser capital de Roma en la batalla de Accio en el año 31. Ustedes lo pueden ver en el diagrama que aparece allí en la página 272. Un tiempo es un año, son 360 días que en profecía se transforman en 360 años. Desde el momento en que toma la ciudad de Roma en el año 31 en la batalla de Accio, contamos 360 años hasta el momento en que se traslada la capital del Imperio Romano a la ciudad de Constantinopla. Y son exactamente 360 años, el tiempo que se le da a Roma pagana para gobernar. De ahí en adelante ya la ciudad de Roma cae en manos de los ostrogodos, de los vándalos, de los gérulos y finalmente en Roma papal. Pero deja termina el periodo de Roma pagana en la ciudad de Roma en el año 330. Así se cumple esto. Muy bien, por aquí vamos a tener que terminar en esta noche. Ustedes ven que hay muchos detalles de la profecía que se van cumpliendo a lo largo de la historia. Y hay muchos más. En la próxima presentación no voy a entrar en tantos detalles, no voy a poder, porque me interesa llegar a los últimos versículos, donde vamos a ver a Roma en su última fase, en lo que está pasando en el mundo hoy en día. Nos quedan desde el versículo 25 hasta el 40. Son 15 versículos más y lo que voy a hacer es que los voy a pasar muy rápidamente, aunque es el periodo de Roma papal, pero durante la Edad Media es historia.